Después de 11 años, Chile tiene una nueva radiografía del trabajo infantil, con los resultados de la encuesta de actividades de niños, niñas y adolescentes, EANA 2023. Según este estudio, un 5,4% de las niñas, niños y adolescentes entre 5 y 17 años, equivalente a más de 177.000, realiza trabajo infantil en la ocupación, por un pago y otras actividades económicas. Importante mencionar que producto de la adopción de los altos estándares metodológicos es posible evidenciar que un 11,2% de ellos, equivalente a más de 366.000, desarrolla tareas domésticas y de otro tipo. Vamos a estar hablando sobre este tema, para eso estamos a esta hora con la ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro. Ministra, gracias por acompañarnos. ¿Cómo le va? Muy bien, gracias. Ministra, primero que todo, para tenerlo súper claro, ¿cuál es la diferencia de esta encuesta, la metodología, con respecto a la anterior? ¿Y cómo se da una radiografía, no sé cuál será el concepto, usted me corrige, pero más fina, más amplia de lo que es el trabajo infantil en Chile? Es muy importante esa primera aclaración porque efectivamente la anterior encuesta de actividades de niños, niñas y adolescentes, EANA, se había realizado el año 2012 y por lo tanto los datos, debido a los cambios que se han hecho en la metodología, no son estrictamente comparables. En la EANA del año 2012 se identificaron un porcentaje de 6,9 niños, niñas y adolescentes que estaban en situación de trabajo infantil, pero han cambiado por un lado los estándares internacionales y esta nueva encuesta incorpora esos nuevos estándares, pero además, y lo más significativo, es que se incorporó la medición del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado y peligroso. O sea, hoy día esta encuesta nos dice que hay un total de un 15,5% de los niños, niñas y adolescentes en situación del trabajo infantil, pero esa cifra no es comparable con el 6,9 anterior, claro, porque se incorporó toda esta medición de este otro ámbito, que si uno ve, dice, son casi 2/3 del trabajo infantil, no lo estábamos mirando porque no lo estábamos midiendo. Claro, se está midiendo ahora el trabajo no remunerado, digamos, que no hay un pago de por medio, y ahí usted dice tiene un porcentaje bien importante y se llega, claro, y en ese sentido no podríamos decir se dispara el trabajo infantil en Chile con respecto a la última encuesta, pero de todas maneras estamos hablando de un 15,5% equivalente, entiendo, a más de 500.000 niños, niñas y adolescentes que trabajan. ¿Cómo se evalúa esta realidad, esta fotografía del minuto por parte del Ministerio? Es una cifra que sin duda es relevante. 500.000 niños, niñas y adolescentes son de nuestra preocupación, pero efectivamente no se puede decir que se dispara porque estamos hablando de un fenómeno que no estábamos mirando. O sea, hablamos de que hay trabajo infantil en la ocupación o en actividades económicas, que es lo que quizás más tradicionalmente veíamos, pero no veíamos que hay un trabajo doméstico y de cuidados que se realiza puertas adentro y que también es trabajo. Y aquí igual es importante hacer la aclaración. Esto no significa que cualquier actividad doméstica la estemos calificando como cuidado infantil. No significa que si mi hijo o hija hace la cama en la casa, va a estar en situación de trabajo infantil. Se califica como trabajo infantil cuando pone en riesgo el bienestar de esos niños o niñas y afecta su desarrollo. Y para eso se califican 3 situaciones que pueden hacer que el trabajo doméstico se convierta o se califique como trabajo infantil. Primero, la carga horaria. Y ahí decimos, si niños menores de 14 años dedican más de 21 horas a la semana al trabajo doméstico de cuidado, lo calificamos como trabajo infantil. Si son adolescentes entre 15 y 17 años, este umbral se fija en 30 horas. Por lo tanto, esa es una de las condiciones en las que decimos que hay trabajo infantil. También puede llamarse trabajo infantil el trabajo doméstico de cuidados cuando niños menores de 14 años se ocupan implementos peligrosos, cuchillos, fuego, y por lo tanto en ese caso también lo calificamos como trabajo infantil en el caso de menores de 14 años y en cualquier caso independiente de la edad si es que afecta la asistencia escolar. Y ahí estamos hablando de que en alguna de esas 3 hipótesis, que es en el fondo trabajo doméstico de cuidados peligroso, le decimos, hay alrededor de un 11% de los niños, niñas y adolescentes. Por lo tanto, es una cifra que no es menor. Sí, claro. Sí, claro. Y me voy a quedar en ese último punto, el efecto que tiene el trabajo infantil de una u otra categoría en algo tan necesario, tan vital, y el derecho que tienen los niños, niñas y adolescentes de
ir al colegio, de estudiar. ¿Cuál es la mirada, el enfoque también que se da sobre ese punto? ¿Es el causa-efecto, digamos? Pueden haber otros elementos que expliquen lo que es el ausentismo, la deserción escolar, pero cuando hablamos de trabajo, ya sea remunerado o no remunerado, aún más preocupante, ¿no? De todas maneras, ¿por qué nos preocupa el trabajo infantil cuando afecta sin duda los derechos de esos niños, las posibilidades de desarrollo, el ejercicio de cualquiera de sus derechos, el derecho a la educación sin duda, pero el derecho al juego, el derecho a ser protegido, en el fondo condiciones de bienestar que le permitan desarrollar sus vidas con libertad y tener las condiciones para perseguir su potencial y por lo tanto siempre en la medición del trabajo infantil el tema de la asistencia o la adherencia al sistema escolar es muy relevante porque es una vulneración muy grave de un derecho de todo niño, niña y adolescente a la educación, que además es obligatoria la educación escolar en nuestro país. Por lo tanto, tenemos que asegurar que eso suceda. Y por eso quiero poner este énfasis y lo relevante que es que hoy día estemos midiendo esto que hace una década no se medía y que además nos sumamos a los países que están elevando los estándares en la medición del trabajo infantil. Decimos, hay una realidad que no estamos poniéndonos en el fondo unas metas más ambiciosas al medir esto. O sea, una realidad que era invisible, ¿no? O sea, 2/3 del trabajo infantil no lo estábamos mirando. Entonces, muy invisibilizado y esto nos hace decir, bueno, las estrategias de erradicación del trabajo infantil tienen que incluir también los sistemas de cuidado, porque si no nos hacemos cargo como sociedad de los cuidados, si no apoyamos a las familias desde el Estado, desde la comunidad, lo que está pasando es una sobrecarga de trabajo sobre las mujeres y resulta que también sobre niños, niñas y adolescentes. En ese punto, ministra Toro, y lo ligo a lo que es la política nacional de cuidado, que claro, tiene un enfoque muy importante en las mujeres adultas, en términos del cuidado de otros y de otras. ¿Aquí se incorpora lo que son niños, niñas y adolescentes o ya estaba de alguna manera incorporado sin esta radiografía, estas cifras que nos entrega la encuesta? Bueno, lo que estamos trabajando en el Sistema Nacional de Apoyo y Cuidado incluye el cuidado de todos quienes requieren cuidado. Estos son niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad, personas con dependencias, personas mayores cuando así lo requieran. Por lo tanto, la perspectiva que estamos contemplando, por ejemplo, en el proyecto de ley que estamos trabajando, incluye servicios de cuidado infantil. Pero sin duda esta encuesta nos da una urgencia a eso y se suma a otros datos. Por ejemplo, una encuesta del INJUV del año pasado nos dice que un 25% de los jóvenes entre 15 y 29 años realizan labores de cuidado. Y cuando miramos el cuidado de jóvenes, que realizan jóvenes, o en este caso que realizan niños, niñas y adolescentes, y que además constituye trabajo infantil porque tiene un carácter de peligroso, en general cuidan niños. Cuidan a otros niños o niñas, o sea, son niños, niñas que están cuidando a otros niños o niñas. Y por lo tanto el sistema de cuidados tiene que tener esta dimensión de cuidado infantil. Así que sin duda eso le pone mayor urgencia, esta información le pone mayor urgencia y mayor prioridad a lo que veníamos trabajando. Ahora, eso por el lado del cuidado que estábamos comentando. De la otra dimensión, que era la que se medía anteriormente, digamos, en esta encuesta, el trabajo infantil remunerado, con un pago, digamos. ¿Cuál es la realidad actualmente y qué es lo que refleja también este estudio? Bueno, la realidad es que el trabajo infantil en actividades económicas puede no ser siempre directamente remunerado, porque puede ser que un niño o niña, por ejemplo, vaya a la feria con su mamá y no reciba directamente una remuneración, pero sí está trabajando en una actividad económica, ¿cierto? Y lo que revela es que ese es un porcentaje de un 5,4% de niños, niñas y adolescentes en esa situación. Alrededor, ya lo decías tú, alrededor de 180.000 niños, niñas y adolescentes. Y ahí también es importante hacer distinciones. Y primero entramos etarios. Hasta los 14 años el trabajo en actividades económicas está absolutamente prohibido, por lo tanto siempre es trabajo infantil. Claro. Y entre 15 y 17 años, el
la legislación permite el trabajo de adolescentes bajo ciertas condiciones que no lo hagan peligroso. Por lo tanto, tenemos en esto 5,4%, tenemos niños entre 5 y 14 años y también tenemos algunos adolescentes cuando están excediendo en el fondo los requisitos que pone la ley para permitir el trabajo de adolescentes, ¿cierto? Y esa realidad también es distinta, y aquí hay distinciones que son interesantes en los distintos sectores. Una de las gracias también de esta versión de la encuesta es que tiene representatividad regional, pero además permite ver las diferencias entre zonas urbanas y zonas rurales, que era una diferenciación que antes no podíamos mirar. Y ahí tiene características bien distintas. El trabajo infantil en zonas rurales es más alto que en zonas urbanas, pero además en las distintas regiones y en las distintas zonas, se concentra en los 2 primeros quintiles de ingreso. Por lo tanto, ahí podemos ver que hay una fuerte relación con la necesidad económica, seguramente. Pero cuando vamos a ver el trabajo doméstico de cuidados, el porcentaje de trabajo infantil es bastante parejo en todos los quintiles de ingreso socioeconómico, lo que también llama la atención, alrededor de un 11% en todos los quintiles. Por lo tanto, también la encuesta es muy valiosa y quiero reconocer ahí también el trabajo metodológico que se hizo con el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de la Mujer, con UNICEF, con la OIT y con el INE, y sin duda el Ministerio de Desarrollo Social, para poder tener esas diferenciaciones y poder mirar esas distintas dimensiones. Ministra, desde un punto de vista sociológico, dentro de este análisis, y le pregunto también en la experiencia desde el Ministerio y este tipo de estudios que son tan relevantes para aterrizar, digamos, la situación tan preocupante que el trabajo infantil. Desde lo sociológico, se podría decir, aún existe como la frase, el tema generacional, a eso me refiero. Antiguamente los niños, claro, no era trabajo, ayudaban, el ayudar, les forma. Yo cuando era niño, a mí, es una situación evidentemente que ha marcado, que ahora se habla, que se conversa y se aterriza con este tipo de estudios. ¿Cómo también abordarlo desde ese punto de vista? Evidentemente la evidencia es bastante clara con respecto al detrimento de un niño, niña, adolescente cuando está trabajando, pero desde el punto de vista del salto generacional, ahí hay una conversación también ahí que está pendiente. De todas maneras, Chile hace muchos años está comprometido con la erradicación del trabajo infantil, se ratificó la Convención de Derechos del Niño, existe una estrategia nacional de erradicación del trabajo infantil, aquí hay un compromiso persistente, pero sin duda todavía nos queda por delante, porque cuando haya un niño, niña o adolescente que esté en condiciones de trabajo infantil, sin duda eso es de preocupación. Aquí quiero destacar una dimensión metodológica de la encuesta que es importante también, que es que esta encuesta se aplicó a los niños, niñas. No es que se le pregunte a su cuidador o a su padre o madre si el niño trabaja, porque por supuesto es más difícil capturar así la realidad. Y se le pregunta con preguntas que tampoco preguntan directamente trabajas o no trabajas, sino dame una descripción de las actividades y además con cuestionarios que están diferenciados según porque probablemente el ellos rango tampoco etario. saben que están trabajando. Muchas veces. Entonces, además, dependiendo de la edad, esta es una encuesta que se aplica desde los 5 años. Por lo tanto, no se aplica la misma encuesta a los 5 años que a un adolescente de 15 años. Claro. O sea, hay un trabajo metodológico bien fino para llegar a eso. Y, entre otras cosas, se pregunta cuáles son las razones para realizar ese trabajo. Y cuando vemos el trabajo que decíamos en actividades económicas, las razones que se dan en general son que son para aportar en la casa, o son para tener un dinero propio, especialmente en el sector adolescente, eso sucede más. Y cuando hablamos del trabajo doméstico de cuidados, en general las razones son para ayudar en la casa, porque es un deber. También son razones bien poderosas, así que sin duda eso da cuenta. Y esto de medir el trabajo doméstico y de cuidados, y por eso pongo el énfasis, nos permite hablar de ello. Probablemente no lo estábamos percibiendo como trabajo, no solo porque no lo medíamos, sino que no hablábamos de eso como trabajo. E insisto, esto no significa que si un niño o niña hace su cama, lava los platos, ayuda en la casa, significa necesariamente haciendo trabajo infantil, pero está bajo estas condiciones que afectan sus derechos, alta carga horaria o peligrosidad o afectación de la asistencia escolar. Por lo tanto,
tenemos que decirle así, es trabajo. Claro. Yo le preguntaba por cómo esto se permea a la institucionalidad en Chile. Por ejemplo, el Sistema Nacional de Cuidados. ¿Hay otras medidas inmediatas, mediano, corto plazo para ir abordando esta realidad que se hace visible con esta encuesta? Hay distintas dimensiones, hay toda una estrategia que lidera el Ministerio del Trabajo para la erradicación del trabajo infantil y políticas que ha impulsado nuestro gobierno bien importantes, por ejemplo, la reducción de la jornada laboral o el aumento del sueldo mínimo, que también entregan condiciones a los hogares para que, por ejemplo, los padres, madres puedan estar más tiempo en la casa, dedicarse también a los cuidados, por ejemplo, de otros hijos. Entonces son políticas que ya han ido avanzando, o la ley de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, que van generando mejores condiciones para la erradicación de este tipo de trabajo, pero también estamos avanzando en un sistema nacional de apoyos y cuidados, desde ya ampliando los programas públicos con más presupuestos, crecimientos históricos en presupuesto, y luego con un proyecto de ley que esperamos que durante el próximo año se pueda convertir en ley y deje establecido el sistema como una política de Estado. Ministra Javiera Toro, agradecerle nuevamente su tiempo y poder conversar sobre estos temas aquí en Canal 24 Horas. Que le vaya muy bien. Muchas gracias, buenas tardes. Hasta luego, gracias.